Bien, buenas noches. Empezamos entonces, o no empezamos, bien, damos continuidad a lo que hemos dialogado ayer, que en realidad se dijo ya más o menos lo más importante, ¿no? Lo principal. Un poco para que tengamos memoria de lo que hemos dialogado ayer. Hemos visto, en primer lugar, un poco para recordar lo que entendemos por catequesis y su relación con la misión, ¿no? Entonces les he mostrado algunos documentos o textos bíblicos o documentos del magisterio que nos hablan de la catequesis, sobre todo con el último directorio, y también los documentos misioneros, ¿no? Que nos hablan sobre la catequesis, cómo lo entendemos y comprendemos hoy, y cómo entendemos también la misión, ¿no? Y a partir de ello hemos hecho una relación entre ambas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo se complementan. Y hemos visto de que en esa relación hemos identificado estas cuatro, llamemos, características o componentes de la perspectiva misionera de la catequesis, ¿no? Así le hemos llamado. Entonces, para hablar de esta relación entre catequesis y misión, la hemos denominado de esa manera: la perspectiva misionera de la catequesis. Y en eso hemos identificado estos cuatro, ¿sí? Que son como características de esto. Entonces, la primera, que era la que más hemos desarrollado, nos habla de una catequesis en salida misionera, ¿no? Y también esta tiene algunas características, ¿no? Algunos componentes, que habla de una catequesis carismática, ¿no? Que también ya desde la conferencia episcopal nos han ido impulsando hace años. Se ha hablado de la catequesis carismática, esta necesidad de un anuncio explícito, ¿no? De este primer anuncio en la catequesis, porque nuestros niños y jóvenes llegan a nuestras parroquias sin una experiencia de fe, ¿no? Puede ser que alguno sepa algo, que sepa rezar, no sé, muchas cosas, pero no hay una experiencia de fe como tal, ¿sí? Entonces, toda esta categoría teológica que hemos hablado también sobre el encuentro, que es la otra característica de una catequesis en salida misionera. Catequesis carismática, catequesis del encuentro, es decir, que nosotros propiciamos, gestionamos, les decía, usamos ese término del Papa Francisco a los religiosos, somos artesanos del encuentro con Cristo, ¿no? Yo siempre, al menos en los 3 niveles de formación, les digo: si en 2 años no podemos hacer que nuestros niños se encuentren con Cristo, hemos fracasado. Hemos hecho todo, clase, lo que sea, todo bonito, se han divertido, han hecho amigos, lo han pasado bien, han aprendido muchas cosas teóricamente, pues. Pero si no hay una experiencia de fe, ¿sí?, personal y comunitaria, entonces le falta algo importante a la catequesis. Entonces, ese segundo elemento es el encuentro. El tercero, les decía, es una catequesis mistagógica, ¿no? De que consiste en que nosotros como catequistas somos los que acompañamos, le mostramos el camino, ¿no? Les decía todo esto de que en una carretera usted encuentra señales, signos, ¿no?, que indican dónde hay que ir, ¿no? Eso somos para nuestros niños y jóvenes. Las personas que le decimos: mira, por aquí es, aquí vas a encontrar a Dios, ¿no? Porque en última instancia nosotros no somos los protagonistas, ¿sí? Lo que hacemos es acompañar a nuestros niños y jóvenes para un encuentro con Cristo, ¿sí? Eso es lo que gestionamos, ¿no? Eso es la catequesis mistagógica. También hemos mencionado algo de que es una catequesis catecumenal, ¿no? De que es un proceso, es decir, no es algo, como le decía, no es una catequesis presacramental, es decir, no es que se preparan para algo, celebran y chao, ¿no? Más bien es un proceso de iniciación cristiana, ¿sí? La catequesis es una preparación a nuestros niños y jóvenes para que aprendan a vivir de otra manera. Les estamos iniciando en una nueva manera de vivir, ¿sí? Por eso no es solamente teórico, ¿sí?, sino es una nueva manera de vivir, y por tanto eso incluye todas las dimensiones del ser, ¿sí? Lo emocional, lo espiritual, lo experiencial, lo teórico, lo doctrinal, etc.
Y al ser un proceso, un camino, tiene etapas. Y eso creo también es algo, bueno, ayer no profundicé en eso, mucho no me detuve, que por ejemplo nuestra catequesis, por ahora todavía sigue siendo presacramental, todavía tiene esa estructura, ¿no? Es decir, la catequesis preparamos para la comunión, para la confirmación. Pero aún así, si vemos este proceso como estos 4 años de preparación o de iniciación cristiana, es importante que tomemos conciencia de que, o nuestros niños y jóvenes tendrían que tomar conciencia, de que es un proceso, un camino en el que voy avanzando, voy a llamarle entre comillas, superando ciertas etapas. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, haciendo una comparación, salvando las distancias. Cuando un niño está en el colegio, en primero de primaria, para que pase a segundo de primaria, ¿qué tiene que haber hecho? Bueno, sí, lamentablemente tiene que ser un examen y nota, ¿no? Pero pedagógicamente tiene que adquirir ciertas habilidades. ¿Qué se aprende en primero? Es sobre todo escribir y leer. Ya de que en su examen se haya puesto nervioso y le ha ido mal, eso es otra cosa. Pero, ¿qué es, digamos, el criterio para que pase a otro nivel? Es la adquisición de habilidades. Es decir, ese niño si aprende a leer y a escribir, no se va a olvidar nunca más. ¿Sí? Y en nuestro camino catequético, ¿no se puede aplicar también ese criterio? Es decir, en la vida espiritual, en la experiencia comunitaria, ¿no habrá criterios que nos ayuden a decir, mira, estás avanzando? ¿Sí? Estás alcanzando esta etapa y vas a pasar a la siguiente etapa. ¿Sí? Porque creo que todavía nuestra catequesis sigue siendo la idea de que, para que hagas tu comunión tienes que dar examen. Y el examen no siempre evalúa, digamos, como quisiéramos, ¿no? Entonces, quizá ahí tendríamos que repensar, ¿no? Nuevamente la palabra que ayer les repetía, ¿no? Como ministros catequistas, puede ser hoy un tiempo importante para repensar eso. Planear y planificar nuestra catequesis como una iniciación cristiana, como un proceso en el que nuestros niños sientan y vean que hay etapas. Es decir, yo estoy adquiriendo haciendo esta analogía con la educación, estoy adquiriendo ciertas habilidades. Llamémosle, no sé, ahorita se me viene a la habilidades espirituales, por eso. ¿Sí? Habilidades de reflexión, habilidades de comunicación con mis hermanos, etc. Y una vez que adquiero esas habilidades, entonces paso al siguiente nivel. Incluso en la iglesia eso es algo muy riquísimo en ese sentido, de que hay signos, símbolos, ¿no? Celebraciones, ritos. Entonces, ¿por qué al finalizar cierta etapa no hacemos una celebración también? Yo tengo, por ejemplo, experiencia con grupos misioneros, ¿no? Con infancia misionera, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en la infancia misionera? Tiene sus etapas, ¿no? Los niños, desde los 4 años hasta tanta edad, son trigo maduro, o trigo verde, trigo maduro, y así van pasando etapas. Y cuando adquiere ciertas habilidades misioneras, pasa a la siguiente etapa, pero antes de pasar hay una celebración, ¿no? Entonces, al finalizar una etapa, se le entrega un signo, un símbolo, digamos, mistagógico en ese sentido. Se le entrega el rosario, en la siguiente etapa se le entrega la palabra de Dios, la Biblia, en la siguiente se le entrega el credencial, en la siguiente se le entrega su pañolet y así. Entonces, de modo que quien está empezando este camino no se da cuenta de que, yo estoy avanzando, me estoy introduciendo de una manera distinta de vivir. Y signo de eso son lo que estoy avanzando, me está dando algo que es visible, ¿sí? Que es como para uno, ¿no? Digamos, en este sentido todo humano, que es como, estoy logrando algo importante, ¿sí? No es que, ya cumplí esto y me voy.
Esa es la lógica distinta, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una catequesis catecumenal, que es un proceso, ¿sí? Son etapas. Entonces, ¿cómo podríamos imaginarnos hoy una catequesis así? En el que nuestros niños vayan adquiriendo esas habilidades o ciertas habilidades, y al finalizar una etapa, pues entonces, bueno, imaginando, se le entrega la palabra de Dios, se le puede entregar el rosario, entonces y así. Pero eso hay que repensar, ¿no? Hay que pensar. Claro. Pero a veces, no, sí, efectivamente, por ejemplo, el texto, porque está en esa lógica, ¿no? El de la conferencia, pero ¿qué pasa a veces en nuestras parroquias? Es decir, no le entendemos bien lo que quiere decirnos, y entonces ya te toca recibir la Biblia, ¿no? No sabes por qué estás recibiendo la Biblia, pero te tocó agarrar la Biblia. Entonces no tenemos esa conciencia de que estamos avanzando, ¿no? Padre, quería decir a usted. Que lo que está diciendo es el camino exacto de los textos. Sí. Pero exacto. Fíjate tú que ya no los llamamos catequesis de primera comunión, sino itinerario de formación de la vida cristiana en clave catecumenal. Ese es el título de todos los textos. Y ahí viene todos los pasos del catecumenal. Sí. De la Biblia, del credo, de todo eso. Sí, sí. Y eso viene súper explicado en el libro del catequista. Los catequistas que trabajan con el libro del catequista. Ahí viene explicado todo totalmente. No quiero decir que esto sea lo único, pero quiero decir que es en este sentido claro. que lo han dicho. Sí, sí. Sí, por eso decía, porque yo me acuerdo que de más o menos del 2009, cuando en la conferencia se hacía ya el primer borrador de ese texto y se hablaba bastante de esto, ¿no? De que sea un itinerario, que sea catecumenal, que se pase ese esquema mental nuestro y que lamentablemente también lo comunicamos, ¿no? No explícitamente, pero con nuestra forma de hablar, de hacer, comunicamos eso a nuestros niños, ¿no? Entonces no logramos todavía aplicar eso que nuestro texto en Bolivia por lo menos ya nos invita a hacer, ¿no? Ya, bien. Sí, en algunas parroquias se hace esta relación con los grupos y todo, ¿no? Que ayer un poco comentábamos. Entonces, todo eso implica, eso les decía, la última característica de esta catequesis en salida misionera, es esta participación activa, ¿no? Lo que decía que el compromiso de la catequesis es de toda la comunidad, ¿sí? Si bien es cierto, el catequista es a quien se le encomienda, es un ministerio ahora instituido, pero el testimonio es de toda la comunidad. Entonces, tiene que haber una participación activa en la vida de la comunidad, ¿sí? De nuestros catequizantes. Y ayer un poco para hacer eso, les decía, no es que a veces hay catequistas que dicen, estos son mis niños, ni los mires ni los toques, ¿no? Estos son mis jóvenes, entonces como que nos adueñamos, ¿no? Y decimos, este grupito es mío, yo me encargo, no es eso, ¿no? La catequesis. Es la comunidad, en este sentido la comunidad parroquial, la encargada de dar ese testimonio, que encomienda al catequista, ¿no? Ese ministerio específico. El otro elemento es que es la catequesis que prepara para la misión, ¿no? Es decir, eso es algo importante. Recordar, preparar, hay que profundizar, les decía ayer, desde ya el Concilio Vaticano II nos recuerda la importancia del bautismo. No terminamos todavía de tomar conciencia de lo que implica ese sacramento, ¿sí? En nuestra propia identidad como discípulos misioneros de Jesús. Y todo lo que además para lo que nos capacita, ¿no? Entonces, en nuestra catequesis necesitamos profundizar eso, preparar a nuestros niños y jóvenes para la misión. La tercera nos habla de una catequesis que narra la acción misionera de la Iglesia. Que es importante mostrar, contar estas historias, ya sea historias pasadas, ¿no? Desde el origen de la Iglesia, todo el tema de la evangelización,
como también el testimonio actual de los misioneros. ¿Sí? Es importante. Incluso dice el documento, el nuevo directorio, si no me equivoco, cuando habla de ese tema, de que hasta pedagógicamente hoy en día es más favorable porque nuestros niños y jóvenes les atrae más eso, la historia personal, ¿no? La narrativa. ¿Sí? Entonces, que nuestra catequesis podamos involucrar, podamos invitar, podamos introducir también esta narración de o cuentos o descripciones de las acciones misioneras de la Iglesia a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Ahí en ese sentido hay muchísimo material y mejor todavía si es que invitamos a un misionero. ¿Sí? Entonces eso es importante, que ese misionero nos cuente cómo vive su misión. ¿Sí? ¿Cómo ha decidido ser misionero? ¿Cómo ha sentido ese llamado de Dios? ¿Qué ha experimentado? Entonces eso es más atractivo todavía para los niños. Es más vocacional incluso para ellos, porque es también un medio en el cual ellos pueden sentir ese llamado también de Dios, ¿no? Entonces nos dice eso, la catequesis tiene que ser un lugar en el que se cuente, se narre la acción misionera de la Iglesia. Y finalmente esta catequesis tiene que trabajar también la sensibilidad social misionera, ¿no? Ayer el padre nos decía que en algún momento de la catequesis, pues también hay un espacio para visitar orfanatos, asilos, de que se hagan campañas solidarias, ¿no? Y que se comprometan activamente los niños y los jóvenes, junto con sus familias. ¿Sí? Entonces, esos 4 elementos nos ayudan un poco a comprender esta catequesis en perspectiva misionera. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer más o menos unos 20 minutos. ¿Sí? Vamos a dialogar en grupos de a 4. ¿De acuerdo? Libremente, ¿sí? Por afinidad, con quien quiera o con el que esté cerca ahí, ¿ya? Para que no se mueve demasiado. 4 personas, ¿sí? Y vamos a responder a esa pregunta que les he formulado ayer, ¿sí? ¿De qué manera estos 4 componentes o características de una catequesis en perspectiva misionera pueden ayudar a mejorar la catequesis de iniciación cristiana en mi parroquia? ¿Sí? Eso vamos a dialogar ahora entre esos grupos de 4. ¿Sí? 20 minutos para que podamos, fíjense, cada uno va a tener como 5 minutos para hablar. Yo sé que todos tienen experiencia, que viven en su parroquia, que han visto, que han hecho, de repente hay experiencias mucho mejores todavía que nos pueden ayudar. Pues bueno, eso hay que compartirlo, ¿no? De a 4 entonces, no les voy a decir quién con quién, pero mientras más rápido, mejor. ¿Sí? Muévanse un poquito nada más, no demasiado. Y misionero es también en comunidad. ¿Sí? Por eso necesitamos incorporar este criterio misionero a la catequesis. Si bien es cierto, todos pedimos que cada uno haga su misión, que cada uno dé testimonio allá donde está, pero también es más creíble cuando la comunidad es misionera, cuando la comunidad da testimonio. Por eso necesitamos incorporar en nuestra catequesis, en nuestro itinerario, experiencias misioneras, ¿sí? Que han ido ya ustedes compartiendo, ¿no? Algunas parroquias lo han ido ya organizando, todo eso. Me parece eso muy bien, ¿sí? Y la tercera cosa que es importante hoy, un poco diferenciar ayer lo que hemos ido mencionando, ¿no? Que esta vocación misionera común de todos los bautizados, que les decía con un término que no recuerdo bien el texto del documento, dice que nos dice, hay diversidad de ministerios en la iglesia, pero unidad de misión. Es decir, todos somos misioneros, enviados a anunciar el evangelio. Cada uno desde su ministerio, ¿sí? Desde su servicio. Monaguillos, catequistas, ministros de la comunión, etc. Cada uno desde su propio ministerio va anunciando el reino y está viviendo su identidad misionera. ¿Sí? Pero también hay vocación misionera específica, ¿no? La vocación adyente, lo que se llamaba antes, ahora también.
Entonces, eso también es importante recordarlo en nuestra catequesis. Que si bien es cierto, todos estamos llamados, todos somos misioneros en virtud de nuestro bautizo, todos ejercemos y vivimos nuestro ser misionero desde nuestro bautizo, también hay una vocación específica misionera y hay que promoverla, ¿sí? Hay que promoverlo, hay que invitar. Por eso decía en la catequesis que hay un espacio, un momento, un encuentro en el que estén nuestros misioneros. En Santa Cruz tenemos varios religiosos, religiosas, sacerdotes, misioneros, ¿sí? Y hasta laicos también, ¿no? Bueno, aunque ya es más boliviano Miño, que él es misionero ecuatoriano con su familia, es ecuatoriano, ¿no? No es colombiano, Ricardo Miño. Entonces, él, por ejemplo, ha sido enviado por una comunidad, ¿no? Es laico, tiene su familia, sus hijos han estudiado acá, es misionero, es un testimonio viviente entre nosotros, pero no lo promovemos, no lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos más misioneros si no lo promovemos? Entonces, es importante eso, incorporar también en nuestra catequesis, ¿sí? Entonces, creo que el objetivo que yo tenía en estos dos encuentros era un poco transmitir eso, ¿no? De que haya esa inquietud en ustedes de repensar la catequesis. Nuevamente, el criterio no es porque estemos haciendo mal, ¿no? No es esa la idea. No es condenar lo que estamos haciendo, no, dice que estamos haciendo todo mal hasta ahora. No, no es la idea. Sino que lo que estamos haciendo, seguir mejorando, ¿no? Esta renovación desde un criterio misionero. Pues yo les agradezco por su tiempo, su paciencia. Sé que es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, estos 2 días hemos ido compartiendo estos criterios. Sigan pensándolo, ¿no? Sigan hablando en sus parroquias. Ustedes son muy importantes en este sentido y también depende de ustedes cómo vaya mejorando la catequesis en sus parroquias, ¿sí? Una cosita más sobre el aspecto evaluativo, ¿no? He escuchado que están torturados con tantas preguntas, así que yo le decía a Antonio que la pregunta que les he formulado, solamente eso hay que responder, ¿sí? Así que ya han hecho la tarea, pero tienen que escribirlo, ¿no? Tienen que typearlo ahí, subir a la plataforma. Por eso es importante de que lo hayan hablado, ¿sí? Porque eso enriquece, ¿no? Enriquece lo que estamos haciendo y lo que otros también están viviendo, ¿sí? Entonces, eso, por favor, solo es esa pregunta y eso se va a evaluar sobre 50, sería eso, ¿no? Pero no me pongan, digamos, ahí una línea, ¿no? Decir, sí, vamos a ser más misioneros, listo. No sirve eso, ¿no? Todo lo que han... Eso. 40 líneas. Por favor, no me den cuenta. Es una sola pregunta. Por favor, es una sola pregunta y vale 50 puntos. ¿Está bien? No se vayan a olvidar de ese aspecto. Ay, no, más poquito, si no, no me va a dar. Son 30, voy a leer en todo el mes después 30. Ya está bien. 10 líneas, pero ideas claras. Pues, es decir, no me pongan esta noche pensado y al subirme en el micro, ¿no? Y en el micro pasé con una señora y hablé, por eso le digo, y hablé con la... Me encontré con la Juana y con la Juana nos hemos caído, nos habíamos perdido el micro. Entonces, 9 líneas me cuentan lo que han hecho en el micro. No, eso no sirve. Entonces, esas 10 líneas o 15 líneas, cosas concretas, lo que han ido compartiendo, ¿no? En mi parroquia hacemos esto, hemos incorporado esto, tenemos esta experiencia, vamos a mejorar en esto, vamos a poner esto más, etcétera, ¿no? Eso necesito que me escriban, ¿no? No una historia. Lo mismo que cuando en la confesión, cuando dicen, ¿no? Los niños, en la confesión no tienes que contarle toda tu historia, ¿no? No es contar historia. Es decir el pecado por su nombre. Pam, 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 ¿no? Y lo mismo. En este trabajo, entonces, escriben eso, ¿sí? Hemos visto que esta experiencia tenemos en la parroquia, tal. Podemos mejorar eso de esta manera, podemos incorporar esto, porque he escuchado que en otra parroquia hacen esto, entonces creo que es importante ponerlo en mi parroquia de esta manera, etc. ¿Sí? Para eso es suficiente 15 líneas, 10 o 15 líneas, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, ideas bien claras, ¿no? No historias
desde que se despertaron, de que se soñaron, que se encontraron con el Espíritu Santo y todo nada. Listo. Muchísimas gracias. Oramos, por favor. Estamos ahora ya.